Bienvenidos, gracias a todos por estar presentes en esta mesa redonda, en la cual brindaremos un espacio para el análisis y la reflexión del caso de Beatriz. Un gusto, mi nombre es Valentina Dixon y estaré como moderadora y coordinadora. Los expositores o ponentes de esta mesa redonda serán guías para la comprensión de este caso, los cuales son Kenia Vivas, Nora Verón, Esteban Escobar, y como público presente nos encontramos con el docente Oliver Flores y el ingeniero en sistemas Isaac Lora. El caso Beatriz establece que un estudiante de 14 años se destaca en gran manera por la habilidad de interpretar melodías de diversos compositores, es decir, es altamente hábil para la música y tiene otras habilidades significativas. Sin embargo, también presenta limitaciones para otras actividades cotidianas, como no sabe manejar el dinero, y aunque lee de una forma fluida, no identifica la idea principal de lo que está leyendo. Y por otro lado, es cariñosa, es amable, pero le cuesta relacionarse con otras personas. De esta forma, damos inicio a esta mesa redonda en la cual se expone y presenta el caso de Beatriz. En este caso, nuestro ponente Esteban, cuéntenos, teniendo en cuenta lo establecido del caso, los puntos establecidos, hablemos un poco sobre ese aspecto cognitivo de Beatriz. Bueno, muchas gracias, Valentina. En este caso en específico de la estudiante Beatriz, de la adolescente, tenemos un problema cognitivo. Logramos identificar algunos problemas cognitivos, como el cual es que tiene problemas para comprender lo que lee, ya que aunque puede leer con fluidez, no logra identificar la idea principal de la información implícita. Ese sería uno de los problemas. Presenta una forma de pensar muy rígida, repite el contenido textual sin reorganizar ni sintetizarlo, y lo que se refleja en los resúmenes, que hace unos resúmenes demasiado extensos y mucho más extensos de los textos que le proporciona. Eso en el área de español. Tiene serias dificultades en el razonamiento matemático, especialmente a lo que se refiere en la práctica del dinero a diario, ya que no sabe el valor de las cosas y por esto de pronto se tiende a engaños y de pronto por su ingenuidad le ha pasado cosas que en este aspecto. Entonces, esa sería como lo principal que se identifica en este caso que estamos analizando en la parte cognitiva. Muchas gracias, Esteban. Ya establecido entonces este aspecto cognitivo, también es fundamental establecer el ámbito social y cultural al cual se enfrenta Beatriz. Por lo tanto, nuestra ponente Kenia, tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo se establece o cómo se establecería ese entorno social y cultural que enfrenta el estudiante? Claro que sí, Valentina. Cordial saludo para todos los aquí presentes. Bueno, a nivel social y cultural, tiene una dificultad en la interacción social porque es poco flexible con su pensamiento y con el comportamiento de los demás. Al no comprender un lenguaje figurado, es decir, bromas, chistes, se le dificulta adaptarse a nuevas situaciones o situaciones como cambiantes bruscamente. Lo mismo para las personas y como decía el ponente Esteban, puede acarrear en situaciones no agradables como engaños. Lo que le dificulta también tener esa autonomía propia para desplazarse, digamos, a una tienda y comprar algo. Eh, en general, eso es lo que muestra a nivel social y cultural. Gracias. Señorita Kenia, ¿y entonces cree usted que sería posible que los compañeros de pues el aula en donde se encuentra Beatriz sean capaces de comprender la forma de actuar de Beatriz? Claro que sí, señorita Valentina. Todo es posible siempre y cuando el colegio trabaje de manera constante en la educación emocional, como por ejemplo creando espacios de roles, cuentos que hablen de la diversidad, donde los compañeros se pongan en lugar de Beatriz. Así favorece la construcción de una cultura inclusiva, un ambiente respetuoso y colaborativo.
Así es. Por otro lado, creo que también podríamos establecer algunos aspectos en la parte emocional de Beatriz, y para esto nuestra ponente Nora nos comentará un poco sobre este nivel emocional. Claro que sí, complementando lo que dice Kenia, en esa parte emocional se evidencia una dificultad en ese manejo de emociones, en donde también hay una escasa comprensión del funcionamiento de las relaciones sociales cotidianas. Y en cuanto al lenguaje y la comunicación, pues hay evidencia de dificultad para comprender el significado real de algunas frases. Yo creo que para esto es muy importante que el docente tenga como esas estrategias claves que pueda implementar en el aula. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿cuáles serían estas estrategias a nivel emocional que el docente podría implementar? Ok, como primera medida, en el entorno educativo, tanto como en el familiar, es ayudar a Beatriz como a direccionarse y a identificar lo que siente, o sea que a entender también lo que sienten los demás y a tratar de gestionar o regular esas emociones de tal manera que Beatriz se sienta más segura, ¿ya? Pero esta parte, o sea, sería, por decirlo así, de una manera afectiva, que tanto el ambiente escolar y el ambiente familiar, ¿sí? Entiendan esos procesos emocionales de Valentina y sean afectivos realmente con ella. Perfecto. Y yo creo que hasta este punto podríamos hablar hasta de un posible diagnóstico. Y creo que usted como psicóloga nos podría brindar un poco o abrir ese campo en el cual podría ser este posible diagnóstico de Beatriz. Claro, bueno, en este caso hablamos de un posible diagnóstico que solamente podría ser comprobado por un profesional neurolingüista, sería un profesional en psiquiatría o un neuropsicólogo, pero nosotros podemos relacionar el caso con un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, ya que pues haciendo una revisión del manual de CM5, encaja con los criterios donde se refiere a una condición relacionada con el neurodesarrollo, en donde según Beatriz presenta esas dificultades en la socialización, también se evidencia rigidez en el comportamiento y suele estar de la mano con grandes habilidades cognitivas en algunas áreas, como es el caso de Beatriz. Ok, ¿y por qué se podría establecer este posible diagnóstico? Valentina, como lo dije antes, pues porque se basa en esa serie de evidencias observables y al relacionarlos con el manual mencionado, entonces nos daría este posible diagnóstico. Gracias, psicóloga Nora. Por otro lado, también podríamos establecer esas causas y consecuencias. Beatriz se encuentra o muestra un contraste en sus grandes habilidades en la música y memoria, pero también presenta problemas relacionados con su interacción social y su comprensión. Esto puede surgir, como usted lo decía, de un posible diagnóstico neurocognitivo y también de una intervención educativa que no cuente o no tenga en cuenta sus capacidades y no potencie sus talentos. Entre las posibles consecuencias se puede dar también un bajo rendimiento académico, una frustración, una desmotivación escolar y una poca probabilidad de acceso a aprendizajes a niveles complejos y una poca autonomía en estudio, debido a que si no se potencia su talento y se quiere como potenciar las matemáticas o una cosa en otros aspectos en los cuales ella no es fuerte, no es fundamental, se podría presentar una frustración y una desmotivación. Además de esto, también nos encontramos con unas barreras de aprendizaje, de los cuales nos puede comentar nuestro ponente Esteban. Bueno, las principales barreras que afectan su proceso de aprendizaje y comunicación incluye obstáculos cognitivos como la falta de pensamiento crítico, comunicativos como la incomprensión del lenguaje simbólico o figurado,
y sociales, como la dificultad para interpretar señales emocionales o normas implícitas. También es importante recalcar que uno de las barreras también viene del entorno educativo, ya que es necesario que el entorno educativo donde se encuentre sea propicio para que tenga un ambiente de desarrollo óptimo de aprendizaje y que cuente con los especialistas necesarios para que se le brinde este ambiente de inclusión. Nuestra compañera, nuestra ponente Kenia, ¿tiene algo que agregar? Bueno, ¿qué pasaría si no se resuelve estas dificultades en este entorno educativo? Digamos que en un largo tiempo se notarían mucho las dificultades aún más, serían más notorias, habría un aislamiento social, sería una persona totalmente dependiente, creando una ansiedad, una depresión, una baja autoestima para desarrollarse en cualquier contexto social, laboral, y perdiendo poco a poco esas habilidades destacadas que tienen la música y la memoria. Efectivamente. Creo que hasta este punto, ya comprendiendo el caso de Beatriz, podríamos establecer o abrir un diálogo de preguntas claves en el entorno cultural y de políticas educativas. Si alguno de los presentes del público tiene alguna pregunta en relación, este es un espacio abierto para eso. Muy buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Tengo una pregunta. Casos como este se evidencian constantemente en el contexto en el cual se desenvuelven. Claro que sí, voy a responderle. Sí se evidencian constantemente, ya que en el colegio siempre va a haber como una diversidad de aprender, socializar y expresar emociones. Hay diversidad, hay estilos de aprendizaje, lo que exige empatía e inclusión como una base para una convivencia. Un caso cercano es mi hijo, que también tiene una condición, pero no solo por tener una condición de salud quiere decir que exista por un tema de salud, sino que en general cada uno de nosotros somos tan diferentes que tenemos diferentes formas de aprender y bajo ese concepto creo que siempre van a existir. Gracias. Muchas gracias, Kenia. ¿Alguna otra duda, inquietud, alguna otra pregunta? Sí, me gustaría realizar otra pregunta. ¿Cómo puede apoyar a la familia? Bueno, revisando el caso, ¿cierto? Podemos concluir que Beatriz vive en un entorno el cual le brinda esas posibilidades de acceso a esas actividades relacionadas específicamente con la música, pues porque los padres proveen el instrumento o los instrumentos. Entonces, podemos evidenciar que la familia apoya y valora ese talento musical. Sin embargo, podríamos complementar también este apoyo porque debe ser constante, ¿sí? Debe ser basado en el afecto y en el cariño, ¿sí? También adaptado a sus ritmos, a sus ritmos. ¿Esto qué quiere decir? Entendiendo sus procesos y sobre todo respetándolos, haciéndoles haciéndole un verdadero acompañamiento, porque definitivamente la familia es un pilar esencial para el desarrollo integral y la consecución de logros en todas las dimensiones en los estudiantes. En este caso, pues en el caso de Beatriz. Así es decir, tendrían que de colocar como fundamental ese apoyo en la música para poder lograr que tenga un aprendizaje. Entonces damos paso en este espacio a nuestro ponente invitado, el docente Oliver,
el cual nos hablará de esas políticas educativas, contextualizando el caso de Beatriz. Adelante, bienvenido. Buenas noches para todos. Mi nombre es Oliver Flores. Entonces, a continuación le voy a leer, pues, el decreto. Y dice así: este caso pone a prueba el compromiso real del sistema educativo con la educación inclusiva. La legislación colombiana, como lo establece el decreto 1421 del 2017, garantiza el derecho a una educación de calidad para estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo tanto a quienes presentan trastornos del desarrollo como a quienes tienen talentos excepcionales. Beatriz tiene derecho a un plan educativo individualizado que considere tanto de sus potencialidades como de sus barreras. Esto debe incluir apoyos pedagógicos, adaptaciones curriculares, formación de docentes y acompañamiento de familiares. No actuar de forma adecuada y oportuna no solo perpetúa la exclusión, también viola su derecho al desarrollo integral. La escuela debe ser el primer lugar de protección, inclusión y construcción de autonomía. Muchísimas gracias, señor Oliver. De esta forma, creo que ya ha quedado claro todo este análisis respecto al caso de Beatriz. No sé si alguien tiene alguna pregunta o desea realizar un aporte más a este análisis. Gracias. Listo, entonces damos por finalizado este espacio en el cual pudimos establecer el caso, analizarlo y entenderlo un poco más a fondo, esos desafíos y esos retos como educadores que encontramos normalmente en nuestro ámbito educativo. Así que agradecemos la presencia y el aporte de cada uno de los presentes. Muchas gracias a los invitados, a los participantes. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.